Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, Hola, sí la escuchamos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal Buenas les fue tardes. de vacaciones? Yo quería más que por otra dos. semana. Yo también. Se Acabarse pasaron muy rápido. rápido. Sí, la verdad, sí, yo me fui a mi pueblo y me lo pasé comiendo y durmiendo y, y pues ya me había acostumbrado. O sea que, este, somos poquitos, ¿por qué? Edith ahorita viene, es que tuvo que reiniciar su lap. Va. También espero que sea, déjales voy a poner. Hola, ya vamos a empezar. Les voy a publicar en el grupo por si, no sé. Carlos tuvo que salir a formarse para algo, no me acuerdo para qué, pero tuvo que salir un poco. Pero ahorita dice que llega. Va, pues espero que lleguen ya todos. Vamos ya a continuar. Vamos a tener que agarrar de nuevo ritmo. Yo me desacostumbro, pero vamos a continuar con nos quedamos, ¿no? Empezamos a ver ciclo de las rocas. Déjenme les comparto la presentación. Pero les iba a decir algo importante, espero. Bueno, ahorita seguro me acuerdo. Sí me acuerdo. Les pedí que leyeran algunos capítulos antes de vacaciones, no fue tarea de vacaciones. Espero que todos los hayan leído. ¿Cuáles fueron? Algo así de, bueno, rocas ígneas y sedimentarias, ¿verdad? Y minerales y rocas ya les había pedido. Y creo que ya son todos, no me acuerdo si les pedí otro. No nos quedamos. A ver. Rocas y minerales, ya todos saben qué es un mineral, cuáles son los minerales más importantes. ¿Sí? A ver, quedamos que los minerales tenían 5 características. ¿Cuáles son? ¿No? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Nos escuchó. Quedamos que, como repaso y para que todos agarremos ritmo, quedamos que una roca está formada por uno o más minerales y que un mineral tiene que tener 5 características. ¿Cuáles son? ¿Sí? ¿No me escuchan? ¿Qué pasa con esto? Creo que ya volvió. Hola, profe. Me voy, ¿verdad? ¿Como que me voy o qué pasa? Sí, de repente se fue. Eh, bueno, les pregunté cuáles son las 5 características de minerales. ¿Eso sí me escucharon? ¿No? ¿Se acuerdan? Vimos hace la última clase. Bueno, más o menos me acuerdo. La primera es que tienen que formarse o generarse de forma natural. ¿Vale? O sea, si nosotros creamos algo como, como un mineral, pues ya no cuenta, ¿no? Debe ser inorgánico, estar en estado sólido y, bueno, eso ya lo voy a leer, que tiene una composición química definida. O sea que puede variar de ciertos límites, pero más o menos se mantiene. Sí, exacto. O sea, te faltó una muy importante que fue, tiene que tener una estructura cristalina. Sí, con estructura interna ordenada. Bueno. En resumen, todo lo que está sólido del universo, que no sea biológico, está cristalizado. Entonces todo es un mineral, ¿no? Porque cumple con esas características. O sea, lo normal es que se cumplan estas características. Todo lo sólido, inorgánico, natural, o sea, todo lo que está fuera de la Tierra, incluyendo la Tierra, que no,
tenga que ver con humanos, y que al solidificarse, sus átomos se van a ordenar en esta estructura interna que se llama cristalización, ¿no? Y quedamos que en el universo, bueno, la materia, los estados se explican por la vibración. Tú tienes magma y es vibración, ¿no? La temperatura que están sintiendo ahorita, que está de la fregada del calor, simplemente es la media de la vibración de las moléculas que nos rodean, ¿no? Así de simple. Y cuando estás en estado fundido, que es la roca, estás vibrando muchísimo como un slam. Y cuando se empiezan a enfriar, los átomos empiezan a enfriarse en unas cosas que se llaman núcleos de cristalización, o sea, del centro hacia afuera, ¿no? Mientras más tiempo le des de que se organice, los núcleos van a ser más grandes y por lo tanto los cristales van a ser más grandes. Este proceso por eso se llama cristalización, de simplemente ordenarte, ¿no? Y muchas de tus características físicas y químicas van a depender de cómo estés ordenado, ¿no? Pero también la última que menciona Félix es la de composición química definida, aunque puede variar bajo ciertos, o sea, puede variar un poquito, ¿no? O sea, un mineral, por ejemplo, la calcita, está hecho de carbonato de calcio, o sea, tiene ese compuesto químico. Pues puede variar un poquito, a veces el calcio se puede intercambiar por magnesio, ¿no? O sea, hay cierto, obviamos, el ejemplo más común es el del cuarzo, ¿no? Todos son silicatos, pero puede tener un poquito de otras cantidades, traza de bromo, eh, eh, sulfatos u otros elementos que les dan coloraciones diferentes. Entonces, sí, Félix. O sea, es cuarzo, solo Profe, es cambia. que, ay, perdón, tenía una duda de la lectura, porque en ocasiones mencionaban la palabra iones y en otras secciones minerales, y quería saber si sí era lo mismo o no. Un ion es una partícula con una carga, ¿no? Un ¿Y mineral puede, o no sea, puede ser un mineral cargado? sí y no. O sea, ve, muchas veces cuando la roca está fundida, o sea, está en magma, el magma, ahí sí tienes iones. O sea, básicamente son iones, es plasma, ¿no? Es el fundido. Por eso se habla de iones, porque es en estado plasma en realidad. Pero cuando estés hablando ya de estado sólido de iones, quiere decir que la roca, o sea, la roca cuando se cristaliza, todos los iones ya forman parte de la estructura cristalina. Pero hay un proceso donde esta roca ya que fue el magma, ya salió, ya cristalizó y ya está afuera, ¿no? Formando el cimatán. Pero hay un proceso de meteorización que rompe física y químicamente esta roca y lo puede formar iones. Ahí sí, por ejemplo, el fósforo, el calcio, todos estos iones que forman al suelo y eventualmente a las plantas y a nosotros, vienen de una roca, pero se le tienen que quitar por un proceso de rompimiento químico. Entonces, no sé si te expliqué, pero No son lo mismo no, por el estado en el que están, pero sí se pueden derivar unos de otros. exactamente. Exacto. Gracias, ya entiendo, porque no, o sea, de repente mencionaban uno y luego el otro y no sabía si se referían a Hay lo mineral mismo. con carga y sin carga, o sí, pero no es sinónimo. Bueno, entonces, eh, ya vimos los grupos de minerales, quedamos que los minerales entonces son estas cosas sólidas, ¿no? Y como en la Tierra, el 75% de los elementos que forman la Tierra es oxígeno y silicio, pues son los dos elementos que van a formar a la mayoría de los minerales. ¿Y cómo se une este oxígeno y silicio? Se van a ir formando cosa que se llama tetraedro silicio-oxígeno, porque tiene 4 lados, 4 oxígenos unidos a un silicio. Los oxígenos son negativos, tiene una carga electronegativa de -2, y el silicio es positivo y tiene +4. Entonces, al final, el tetraedro silicio-oxígeno sí es un ion de -4, pero no quiere decir que, o sea, que todos van a ser ion. Pero este sí es un ion. Es un mineral, pero también es un ion. Y eh, como va a tener una carga, va a tratar de pues, llegar a este equilibrio junto,
utilizando los otros iones positivos, ¿no? O sea, va a ser un anión y va a buscar cationes. Entonces va a buscar unirse un aluminio, hierro, magnesio, potasio, calcio o sodio. Y que son todos los otros elementos que forman a la corteza y por lo tanto a las rocas. Entonces, digamos, la interacción de este tetraedro junto con los otros 1, 2, 3, 4, 5, 6 iones, o 6 elementos, perdón, van a dar origen a todos los minerales. Entonces ya, quedamos que el 91-92% de los minerales son silicatados, o sea, que tienen como base este silicio y oxígeno, y el otro 8% no son silicatados. Los silicatados, a su vez, se dividen así, ¿no? Con base, perdón, en su estructura cristalina o en su composición química. Entonces, tú puedes tener minerales oscuros y minerales claros, ¿se acuerdan? Los claros son los que no tienen hierro ni magnesio, y los oscuros son los que tienen hierro y magnesio en su composición química. Pues, estas son la gran división química y también tienen su división en su estructura. Los claros, el cuarzo, es puros silicatos unidos entre sí, forman una estructura tridimensional. Entonces, este es el cuarzo, puros silicatos. Y les digo que puede variar un poquito esto, mantienen otros elementos, pero pues, sigue siendo un cuarzo. ¿Qué porcentaje? Creo que era un 12% de todos los minerales son cuarzos. Después tenemos a los feldespatos, que son los minerales más abundantes en la naturaleza. Entonces, de nuevo, es un silicato como su unidad base, pero la característica de un feldespato es que puede tener un aluminio intercambiado, o sea, en lugar del sílice, ¿no? Entonces, esto es un feldespato, silicato de aluminio. Y hay dos tipos de silicatos, ¿no? La ortosa, perdón, o la plagioclasa, dependiendo de cuál sea el otro ion. Si es un potasio, es ortosa, si un calcio sodio es una plagioclasa. Entonces, entre estos dos, plagioclasas y ortosas, son la mitad, 51% de todos los minerales. Entonces, los claros son los más abundantes, porque estamos hablando de un 60 y tantos % de los minerales son claros. Y después están las micas. Las micas tienen una composición química de ya sea clara o oscura. La moscovita es clara, o sea, no tiene hierro y magnesio, y la biotita es oscura porque tiene hierro y magnesio. Pero lo que caracteriza una mica es que tiene una estructura cristalina laminar. O sea, se une solo hacia los laterales formando láminas, ¿no? Foliado, o sea, con un folio de hojas. Entonces, por eso se llaman micas. Y les digo, hay dos tipos de micas. La moscovita, que es la clara porque no tiene hierro ni magnesio, y la biotita es la oscura porque tiene hierro y magnesio. Y después tenemos a los oscuros, a los minerales oscuros, que son 3, que igual siguen teniendo silicio y oxígeno como unidad base, pero tienen al otro ion, ya sea hierro, magnesio, hierro, magnesio, hierro, magnesio, y el afín un poco de calcio. Pero lo que los diferencia es su estructura cristalina. Los anfíboles forman cadenas dobles, cadenas sencillas y cadenas simples. Los olivinos y piroxenos las sencillas. Y ya como vas a ver una roca, las rocas entonces van a ser rocas félsicas, rocas ferromagnéticas, ¿no? Por ejemplo, esta es una roca félsica, pues porque tiene más componentes minerales claros, aunque puede tener uno que otro oscuro, que son estos, ¿no? Y esta es una roca máfica de magnesio y hierro, porque tiene minerales dominantes oscuros. Ustedes que han visto en Querétaro, ¿qué rocas ven aquí? O sea, ya les pedí que estuvieran armando una colección, ¿no? ¿Cuáles son las que más han encontrado? ¿De cuáles han encontrado? ¿Claras o oscuras? ¿Claras? ¿Claras? Bueno, como el intermedio, como esa que está señalando. Bueno, depende de dónde la juntas. ¿No tienes el lugar de origen? Bueno, el lugar donde he estado saliendo es por Pie de Gallo y de hecho hay como un buen de rocas de ese color y hay una zona donde todas como que se empiezan a romper, pero son como la de en medio, no son tan oscuras. Yo voy mucho a Pie de Gallo, en el Árbol de la Carbonera, estoy haciendo proyectos con mujeres y ambiente, pero
Todos esos son rocas andesíticas intermedias que vienen del volcán de La Joya. La Joya, que pues, todos lo ubican, la Barreta, es un volcán andesítico o intermedio. Quiere decir que tiene micha y micha, o sea, tiene mitad ferromagnética y mitad félsica. Por eso, las rocas que vas a ver ahí o son la lava, o sea, la lava que escurrió y se solidificó, o son los depósitos piroclásticos. Ahorita les digo que es cuando hay erupción, toda esta nube que viaja, o sea, puede formar como una avalancha, o viaja un poco y después se enfría y se deposita. Entonces, todos los que están alrededor de ahí de la Barreta son estos depósitos intermedios. ¿Qué tal les digo? Entonces sería más como la de arriba. No, no la tengo, sería como algo parecido entre las dos, que ahorita les pongo. O sea, Ah, ok. esta es granito y este es un basalto. Pero sería intermedio, ahorita les pongo unas fotos. Ok. Pero bueno, los demás entendieron todo esto. Todos están chidos con minerales, tipos de minerales. Va a ser clave porque de hoy en adelante ya solo les voy a decir, es un cuarzo, es un feldespato, es una mica, es un así. Ya voy a tener entendido que ya todos entienden. Sí, profe. Usted tranquilo y yo nerviosa. No, pues no estoy nervioso. Pero, eh, les digo, es como la clave o como entender el lenguaje y ya después todo lo que vamos a manejar va a ser básico que entiendan estos términos, máfico, félsico, todo esto. Entonces ahí vayan, bueno, ya seguro ya con la lectura ya lo tienen. Bueno, entonces quedamos que el otro 8% son minerales no silicatados y casi todos son carbonatos. O sea, su fórmula es carbonato de calcio y viene de un proceso de disolución del dióxido de carbono atmosférico por la precipitación. O sea, la lluvia siempre ha sido la forma de enfriar la Tierra, ¿no? Si no seríamos Venus con 400 grados centígrados. Entonces la lluvia baja el dióxido de carbono, lo forma ácido carbónico y en presencia, o sea, ya en un río subterráneo, en un océano, este ion bicarbonato, este ácido carbónico se disocia ahí, perdón, en el ion bicarbonato. Y ya puede ser usado por fotosíntesis o simplemente precipita. Se une un calcio y forma el carbonato de calcio. O un organismo lo une. O sea, este proceso, este tipo de roca se llama biogeoquímica, porque puede tener un origen biológico, porque muchos organismos agarran este ion bicarbonato, lo pegan con un calcio y forman sus esqueletos. Piensen en casi todos, ¿no? Los marinos, invertebrados, o sea, foraminíferos, todos ellos, moluscos, ostrácodas, todos, ¿no? O sea, ahorita los arrecifes utilizan esta estructura mineral para formar esqueletos, ¿no? Y no solo esqueletos, sus ciudades, o sea, los arrecifes siempre han existido, ya sea de corales, antes eran de esponjas, de rudistas, de lo que sea, ¿no? Y siempre han utilizado como su cemento y sus ciudades. Para mí son como ciudades. Pero están fijando todo el tiempo este carbonato. Y también existe el proceso geoquímico, o sea, no necesariamente biológico, donde se está acumulando estos elementos en el mar hasta que se satura y precipita. Y ya entonces la calcita tiene este origen biogeoquímico. Y a veces un poco de calcio se intercambia por magnesio y se llama dolomita. Las segundas roca no silicatada más común son los precipitados de sal, halita, florita o hasta de yeso, sulfatos de calcio hidratados. O sea, todos esos son ya precipitados, ¿no? O sea, sales que vienen de la disolución de las rocas, que están saturadas, o están en un ambiente árido, se evapora el agua y ya se quedan estas sales, ¿no? Y pues ya, estos, piensen en la Sierra Gorda, piensen en Yucatán, piensen en toda la Sierra Oriental, son rocas carbonatadas, que ahorita están plegadas y elevadas. Pero pues, todo esto es un montón de sedimentos. Y la sal, pues también piensen hay un montón, ¿no? En Baja California y así, océanos evaporados que pues, tenemos depósitos gigantes de sal. Y ya,
Eso fue un resumen de todo lo que vimos en las últimas 2 clases, pero considero la base de todo lo que vamos a ver. Por eso lo repetí varias veces. Y entonces lo que vamos a ver ahorita es el ciclo de las rocas. Y quedamos que empezamos con rocas ígneas, después sedimentarias y al final metamórficas. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. Les pedí que le leyeran ya todas, creo. Metamórficas creo que no, pero pues ya empiezan a leer. Entonces, ígneas, sedimentarias y metamórficas. Son los 3 capítulos del tarot. Creo que ya los tendrán que tener. Entonces, las ígneas es el primer paso, ¿no? En este proceso de hacer tu mineral, o sea, enfriarte y cristalizarte. Entonces, ígneas viene de fuego, ignis, y son rocas cristalizadas de un magma, ¿no? O sea, una roca fundida. Bien. Primero, entonces, antes de empezar a ver cómo se cristaliza, vamos a ver cómo se forma en realidad el magma, ¿no? ¿Cómo lo haces para derretir la roca? Por ejemplo, el manto superior sobre el cual está flotando la corteza son rocas. La corteza, la característica es que todo está solidificado. Entonces, los 50 kilómetros de capita, de la última capa de la Tierra, son rocas, ¿no? Están solidificadas, cristalizadas. Pero abajo, el manto superior, que se llama astenosfera, entre el 1 y el 5% está fundido. O sea, es magma. Y el otro 95% pues, está solidificado. Y entonces tenemos que ver cómo la haces para fundir esta roca solidificada. O sea, hacer la magma. Entonces, los magmas van a tener 3 componentes. Una parte líquida, una parte sólida y una parte de gases disueltos. Esto va a depender del proceso evolutivo del magma, o sea, qué tan frío esté ese magma. Mientras más frío esté, menos sólido, más sólidos y menos líquidos. Y también mientras más se enfría, va perdiendo la capacidad de disolver gases y van pasando a la atmósfera. Entonces, ahorita regreso, denme un segundo. Espérense. Estos son los gases. Tienen entre el 1 al 6% del peso total de todos los magmas son gases. Y son importantes porque cuando este magma llega a la superficie y se solidifica, todos los gases se escapan y se acuerdan que van a formar la atmósfera. La atmósfera de la Tierra está formada por estos gases. O sea, 70% es agua, 15% dióxido de carbono, 5% nitrógeno, 5% dióxido de azufre, y los demás son otras cosas. Pero estos gases, pues, vienen de la propia formación de la corteza, pero también del gran bombardeo tardío y temprano que nos trajeron el agua, los componentes carbonatados, ¿no? Entonces, esta desgasificación parcial, o sea, constante de la corteza es lo que ha formado a la atmósfera y por lo tanto a lo que permite que haya agua líquida y que haya vida. Y por esto les digo que cuando se acaba la tectónica, se acaban los gases y se acaba la atmósfera y se acaba. Y pues los gases, al ser más ligeros que la porción sólida o líquida, siempre van a estar arriba. Y también son clave en la explosión. ¿Por qué va a hacer explosión un volcán? Es porque los gases van a estar acumulándose arriba del volcán y en cuanto exista una descompresión, o sea, se empiezan a acumular y eventualmente es más la presión que la resistencia de una pared, que siempre vence una pared lateral en una explosión volcánica. Y entonces imagínate pasar de una presión super canija a la presión atmosférica normal, que es una atmósfera. Es tanta la descompresión que los gases aumentan de 100 a 1000 veces su volumen. Por eso hace una explosión un volcán, ¿no? Por el cambio volumétrico de los gases debido al cambio de la presión. Entonces, por esto es clave los gases en determinar también si va a ser explosión o no un volcán. Y vean, mientras más sílice, menos gases. Y mientras más félsico, más gases. Y mientras más máfico, menos gases. Un magma, si tiene más hierro y magnesio, va a tener menos gases. Y si tiene más félsicos, va a tener más gases.
Entonces, por eso es clave. La joya es un magma intermedio, mientras el volcán del cimatario es un magma basáltico. ¿Por qué creen que hizo erupción la joya y el cimatario nunca hizo erupción choncha, ¿no? Y la joya sí, o el estratovolcán también del Zamorano, son intermedios. Van a hacer erupción pues porque tienen más gases y porque tienen más sílice. Y esto es clave porque mientras más sílice tengas, el sílice mientras se va enfriando va formando estas cadenas, o sea, se unen entre sí formando estos tetraedros y estas cadenas y van a hacerse viscoso. Entonces, por ejemplo, la joya, cuando va a hacer erupción, o el Zamorano, porque es un componente intermedio, félsico, y entonces tiene mucho sílice y muchos gases. Entonces, el sílice se empieza a acumular arriba porque es el más ligero de los elementos. Y también los gases, ¿no? Y entonces el sílice empieza a enfriarse y formar un taponamiento, digamos, de estas cadenas de silicatos. Y eso se hace muy viscoso. Entonces, eventualmente, cuando cede la presión, va a ser ya muchísima la acumulación de estos gases. Entonces, va a ser una explosión más choncha, ¿no? Entonces, en realidad, la joya es muchísimas erupciones volcánicas acumuladas. Y el cimatario no se han visto Hawái, que sale el magma máfico y fluye nada más hacia los lados. No hay erupciones, porque no se acumula y no tiene gases. Entonces el cimatario solo fluyó así por millones de años, ¿no? Bueno, 1.8 millones de años. Hizo este volcán escudo. Sí. Profe, bueno, es que sí entendí que entre más sílice hay más viscosidad, pero no entiendo por qué si hay poco sílice hay pocos gases. O bueno, se tienden a salir más rápidamente. No tiene que ver, en realidad, por qué tiene más gases esta magma que este, es más por su proceso de origen que por su composición química. Ahorita te explico. Porque este se origina principalmente una subducción. Entonces va a haber, hay elementos que lleve la corteza que se subduzca. Mientras esto ya son, ahorita te explico los orígenes, pero es por su origen, no por su composición, el contenido gaseoso. Pero Ok. aquí el sílice es clave porque necesitas, digamos, esta viscosidad alta para que se dé un taponamiento, por así decirlo, y necesitas un montón de gases para que se dé una explosión. Pero vamos a ver volcanes mucho, no se preocupen. Bueno, entonces tenemos estas tres cosas: líquido, sólido y gaseoso en los magmas. Y el magma a 1200 grados ya va a empezar a cristalizar, a enfriarse. Y pues, hasta más o menos 100 grados se da este proceso de cristalización. No es que cristalice todo de trancazo. Los minerales cristalizan diferenciadamente dependiendo de su composición. Hay un cuate, bueno, y depende también de dónde se enfríen. Si una roca se enfría abajo, tarda más que una roca se enfría arriba. Y entonces, por ejemplo, si una roca se enfría abajo, va a tener cristales muchos más grandes que si una roca se enfría arriba. La composición química puede ser la misma. Puede ser un magma félsico, póngale. Un magma intermedio o un magma máfico. Son los tres tipos de magmas. Pero este magma félsico, por ejemplo, si enfría acá abajo, va a ser diferente en cuanto a su estructura cristalina que si enfría acá arriba. Entonces, aunque tenga la misma composición química, al tener diferente estructura, vas a hacer un diferente mineral. Entonces, por eso las rocas ígneas van a tener una división, una clasificación debido a su composición química, o sea, si es félsica, intermedia o máfica. O debido a su textura o como a su estructura cristalina, o sea, si se enfrió rápido o lento, o si se enfrió adentro o afuera. Entonces van a ser volcánicas las que se enfrían afuera y plutónicas las que se enfrían adentro. Entonces tú puedes ver todas estas rocas, estas es como tú verías a simple vista, con una lupa, una roca, ¿no? Tú que ves cuarzos y ves algunos cristales mágicos. Pero si tú haces una lámina delgada, o sea, como se estudia esto es, agarras una roca, rompes un cubito, traes una muestra y lo pegas en un portaobjetos.
Eso lo hacen en el Centro de Geociencias. Que por cierto, me equivoqué, pero en abril es el recorrido virtual por el Centro de Geociencias. Tienen que, yo antes íbamos, ¿no? Yo estuve ahí como 9 años de mi vida y está bien chido. Entonces, no me acuerdo el día, pero está publicado en el Facebook, se lo recuerdo después. Tienen que asistir virtualmente, todos tenemos, porque está bien chido, o sea, es como a 500 metros de, bueno, ahorita no, pero donde estudian, van a estudiar ahorita que regresemos, está el Centro de Geociencias de los más importantes en México. Yo creo que después de Instituto de Geología y Geofísica de la UNAM en CEU, es el segundo lugar con más investigación de ciencias de la Tierra en México, ¿no? Entonces está bien chido. Y pues ahí van a ver todos los laboratorios. Pero uno de esos laboratorios se llama muestras de rocas. Y ahí lo que hacen es, digo, pegan un portaobjetos normal, como de vidrio, pegan un cubito de roca. Y lo que hacen es desgastar esta roca con abrasivos, con un montón de máquinas, hasta que se vuelve una lámina delgada. Se llaman el laboratorio se llama laminación delgada. O laboratorio de laminación, perdón. Y lo que hacen es laminación delgada. O sea, pulen, hasta que forman una capita como que pueda pasar la luz, como de jamón, así. Entonces, que pueda, o sea, mucho más delgada, pero me refiero a, es una capita que pueda pasar la luz. Entonces, después lo pones en un portaobjetos, en un microscopio que se llama petrográfico, que es especial, cuesta un montón de varo, pero lo que hacen con este microscopio petrográfico es jugar con la luz. O sea, la difractan, ponen un montón de micas, o sea, de diferentes como filtros, y van jugando con la luz. Y lo que hacen es, con las características de refracción y refracción y polarización de la luz, pueden determinar el tipo de mineral que es. No sé si me quedo claro. Pero, en resumen, esto es esto, viendo en un microscopio, ¿no? Entonces vas a ver que son un montón de minerales unidos. O sea, por eso la roca es uno o más minerales. Entonces aquí vas a ver un montón de minerales, ¿no? Entonces imagínense este magma que va cristalizando, y entonces tienes componentes de todo tipo. Tienes cuarzos, aquí ves las micas, aquí ves las micas ferromagnéticas, ves los feldespatos, ¿no? Entonces estás viendo todos los tipos de minerales y los puedes identificar así con estas líneas. ¿Va? Entonces, la textura es una de las características más importantes que usas para ver identificar estas rocas ígneas, ¿no? Y va a depender del tamaño de los cristales. Así de simple. Textura es el aspecto físico de tu roca a simple vista, y esta textura está determinada, digamos, por una estructura cristalina. Vean, textura fanerítica. Quiere decir que son rocas formadas por cristales grandes, claramente visibles y la ayuda de lupa. O sea, textura fanerítica es una roca ígnea que puedas ver los cristales a simple vista. ¿Cómo puedes saber que es un cristal? Pues una de ellas se expone en el sol y vas a ver como que brilla, ¿no? Pero sobre todo, pues con una lupa a la vez y vas a ver pues estos cristalitos. Entonces, si ves los cristales a simple vista, quiere decir que esta roca es fanerítica y que es plutónica. ¿Por qué? Pues porque le tomó mucho tiempo enfriarse y entonces le dio chance de formar cristales que tú puedas ver. Porfirítica son cristales grandes en una matriz de cristales chiquitos. Entonces aquí puede ser que, aquí pues lo que vemos es una matriz de ferromagnéticos, por ejemplo, pueden ser pues olivinos, cualquiera de estos, y con cristales grandísimos de cuarzo, que se llaman fenocristales, que son de más de 2 milímetros, ¿no? Vítrea quiere decir que no formaste ninguna estructura cristalina, sino te enfriaste tan rápido que te congelaste así como estás, ¿no? Entonces los vidrio, por ejemplo, les digo, simplemente son silicatos, agarras arena, que son silicatos, la calientas y la enfrías de trancazo, y todos los vidrios de su casa se hicieron por ese proceso. Las botellas de coca, de chelas, todos es lo mismo.
Todo lo mismo pasa en una erupción volcánica. Muchas veces es tan rápida que se da la explosión y mucho de esto se enfría en el aire o por agua y pues, formas obsidiana o la toba, que le dicen, la ignimbrita o cantera. La cantera es lo mismo. Cantera es ceniza, o sea, la ceniza volcánica es magma que sale disparado, se enfría tan rápido que tiene esta estructura vitria, y después cae tan caliente que se funde entre sí. Entonces, ceniza fundida es la ignimbrita, la cantera con que está hecha todo Querétaro. ¿Por qué hay tanta cantera en Querétaro? Porque estamos llenos de volcanes que hicieron este proceso. Textura vesicular. ¿Aquí por qué creen que es esto? ¿Por qué una roca tendría estas burbujitas? ¿Sí la han visto esta? Por el gas No la han que visto. ¿O por qué? ¿Por qué por el gas? O sea, ¿qué quiere decir? que en ese momento, bueno, en ese espacio había gas y que, como mencionó, en el momento de que hay un cambio en la presión, se expande y forma esas como cavidades. Exacto. Pero mi duda es, o sea, todas las no todas las rocas volcánicas tienen esa como forma, ¿no? Solo las de hasta arriba o las que estaban hasta arriba. ¿Y las máficas o félsicas? ¿Cuáles tienen más gases? Félsicas. Sí. Es lo que digamos, o sea, las félsicas tienen hasta un 6%. Las máficas no pasan del 1 y cacho, 2%. Entonces, una roca félsica va a tener mucho más gases, ¿no? Y como tienes razón, ahorita vemos que una cámara magmática, aún así, se diferencian químicamente, ¿no? Entonces, hasta arriba van a estar los félsicos y los gases, y entonces estas rocas van a ser más vesiculares. El Pómex, con el que nos tallamos, bueno, yo ahorita ya no, pero en mi pueblo me Las tallaba. ollas, ¿no? ¿Las uñas? Ollas. ¿Ollas? Sí, ¿Cuáles son las ollas? ollas como de cocina, todo eso. ¿No usaba su mamá? Piedra Ah, Pómez. para limpiar las ollas, sí, 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 sí. Yo ollas de esto, sí. Que también lo utilizamos. Para el baño. Pues para todo esto, pero son muy importantes estas rocas porque nos están dando mucha información también, ¿no? De gases y todas estas cosas. Pero, pues, o sea, puede variar químicamente la roca. Aquí la característica es que van a tener muchos gases y se escapan, ¿no? En cuanto esta roca llega a la superficie, el gas se evapora y se escapa. Pegmatítica es otro tipo de textura donde ves cristales de más de 3 centímetros que son súper gigantes, ¿no? Son los que te están evidenciando que se formaron en cientos de miles o millones de años. Bueno, ¿cómo se originan los magmas? Hay 3 formas de que un magma se origine. La más importante, por su abundancia, es la descompresión. Tú dirías, pues la principal forma de derretir una roca es calentarla. Pues no. Digamos que ya todo está caliente acá abajo. Lo que más va a hacer que se funda es descomprimir. El punto de fusión depende de presión y temperatura. Entonces, si disminuyes presión, disminuyes punto de fusión, ¿no? Y entonces, el lugar donde la corteza está más delgada es el lugar donde menos presión va a haber. Entonces, aquí la roca se va a estar fundiendo todo el tiempo. Imagínense una dorsal oceánica. En una dorsal oceánica, lo que tú tienes, por ejemplo, quedamos, ahorita en el Pacífico, quedamos que ahí está saliendo mucho magma, ¿no? Porque ahí la Tierra se está calentando, perdón, enfriando, pero también es donde la Tierra está más delgada. Es que no sé, recuerden que era un rift continental, vimos un poquito, pero vamos a ver después, chido. Pero, por ejemplo, cuando es Pangea, cuando se para Pangea, del lugar donde se empieza a separar, imagínense una plastilina, un chicle, es como si los empieza a jalar de los lados. Entonces,
cuando estaba formado Pangea y Asia y América estaban unidos por el Pacífico, y hace unos 38, 40 millones de años el Pacífico empezó a separarse muchísimo. Entonces empezó a abrirse por ahí, empezó a adelgazarse. Y mientras más se adelgazaba, más descompresión y más magma se genera. Este magma que se genera asciende, y cuando asciende, empuja, ¿se acuerdan? Entonces se da este proceso retroalimentativo, donde al adelgazarse descomprimes, formas magma, y el magma al ascender empuja y pues, adelgaza, y se da este proceso. Entonces, en estas dorsales oceánicas son los lugares de mayor origen de magma. Y por lo tanto, este magma va a ascender y también el mayor origen de roca. La mayoría, el 60-70% de la roca de toda la corteza terrestre son originadas en este proceso, ¿no? Y van a ser los basaltos. A ver, no quiero empezar a comentar. Acá abajo, en esta cosa que se llama astenosfera o manto superior, tiene una composición química máfica, o sea, vas a tener rocas ricas en hierro y magnesio por su densidad. Y entonces, cuando empiezas a descomprimir esta roca, el magma que se origina pues, también es máfico, que tiene este origen máfico. Entonces, cuando sube, pues va a formar una roca máfica, ¿no? Cuando cristaliza, que va a ser un basalto. Entonces, por eso los basaltos que se originan aquí son las rocas más comunes de todas. ¿Sí? Entonces, la principal forma de hacer magma es descomprimir en este lugar donde la corteza se está adelgazando, ¿no? ¿Va? Después ya vamos a ver un poco más a detalle. Ahorita con que eso está chido. El segundo origen de magma es introducción de volátiles o hidratar, en resumen. Y es lo que te decía hace rato, Félix. O sea, aquí el proceso es porque hay una subducción. De nuevo, imagínense el Pacífico, ¿no? El Pacífico, la corteza del Pacífico está metiéndose abajo de México. Y cuando se mete, lleva millones de años hidratándose porque está abajo de un mar. Entonces, es como una roca que tiene un montón de sedimentos. Estos sedimentos son muy influenciados por la vida. Les digo que es el proceso como la vida hace continentes, o sea, rompe las rocas formando muchas arcillas, muchos lodos, y con estos lodos se acumulan por kilómetros y kilómetros en la corteza oceánica, pues van a llevar muchísima agua y otras cosas, carbonatos y sulfatos y óxidos de hierro y así. Entonces, cuando se subduce esta litosfera oceánica, lleva todos estos sedimentos y toda esta agua. Y entonces, a los 100 kilómetros, más o menos de profundidad, es la presión para que como una esponja, ¿no? Aquí la propia presión hace que expulse todo el agua o todos los volátiles. ¿Se me entiende? Entonces, esta agua, al salir de la corteza, va a hidratar el propio manto. Y otra forma de derretir el manto y formar magma es hidratando. Por ejemplo, tú tienes basalto seco o granito seco. El punto de fusión del granito seco es entre 800 y 1000 grados centígrados. Bien, esta profundidad. Pero si tú este granito lo mojas, o sea, lo hidratas, le bajas 200 y cacho grados su punto de fusión. El granito húmedo, a los 600, 700 grados ya lo fusionas, ¿no? Son curvas de fusión. Y, por lo tanto, si tú tienes, aquí tú tienes tu astenosfera, tu roca, tu manto a, ponle 800, 700 grados. Pero lo hidratas y entonces parte de este manto lo empiezas a fusionar. Y entonces manto que se vuelve magma, está sólido sobre magma, es una combinación de la corteza con el manto. Entonces, este magma, pues, es menos denso que el manto sólido. Entonces se eleva como gototas gigantes, ¿no? Que cuando llegan arriba, pues tienen que, o sea, llegan y chocan contra la corteza. Y es mucho más difícil atravesar la corteza que atravesar el manto. La corteza está totalmente solidificada, ¿no? Recuérdense la diferencia, que el manto está dúctil y la corteza está fráctil, ¿no? Es la principal diferencia físico-química. Y entonces es más difícil atravesar
este magma a la corteza que el propio manto. Entonces, cuando llega, va a formar cámaras magmáticas. Estas gototas son las cámaras magmáticas. Entonces, estas cámaras magmáticas pueden enfriarse abajo, ¿no? O sea, no alcanzan a atravesar toda la corteza y se cristalizan abajo. Estas son cámaras magmáticas plutónicas. La mayoría de las rocas están formando por este proceso, ¿no? O sea, llegan y están haciendo más grandes los continentes. Es el proceso de crecimiento de los continentes. Y después, una pequeña parte de estas cámaras magmáticas sí pueden expulsar el magma a la superficie y ya se llama lava. El magma en la superficie se llama lava. Entonces puede cristalizar acá afuera, formando rocas volcánicas. Y ya, son los dos, principalmente las dos fuentes de origen del magma y por lo tanto de rocas volcánicas. La subducción, la introducción de volátiles y todo este proceso. Y de este lado, la corteza de este lado está subduciendo. Pero entonces, si de acá se subduce, del otro lado está empujándose, ¿sí me entienden? Entonces, en la dorsal, el magma asciende, que es basáltico, forma la corteza oceánica, va hidratándose, y del otro lado se subduce. Y cuando se subduce, se fusiona y forma el otro tipo de magma, que van a ser el origen de los arcos volcánicos. ¿Sí? Entonces, esto se llama arcos volcánicos, subducción, y es la otra. Y el tercero es aumento de la temperatura, que es el menos común. Y en realidad tiene que ver con que llega una cámara magmática formada por cualquiera de estos dos procesos, y entonces vas a tener roca solidificada ya del propio manto. Entonces, cuando llega esta cámara magmática, esta zona de contacto, o sea, derrite la roca sólida. Y ya es el menos común de los tipos de fusión, o sea, solo calentar. ¿Sí? Entonces, tiene que ver roca, magma que llega y funde parte de la roca que ya está. Entonces, vean, esto también es importante. ¿Leyeron sobre la reacción de Bowen? ¿Alguien? ¿Me la puede explicar? Sí se acuerdan que viene la reacción de Bowen. Hay 2 capítulos de la reacción de Bowen. Es la reacción muy importante. Bowen fue un científico que trabajó estudiando cómo se da este proceso de fusión o de solidificación, ¿no? De los magmas. O sea, no todos los minerales cristalizan primero. ¿Se acuerdan? ¿Nadie? Sí, más o menos. A ver, échatelo, Fer. Fernando, sí. Ay. Bueno, como dijo usted, pues, bueno, es que tenían como una teoría de como por qué hay tanta variedad de rocas y pues todos vienen como de la magma, ¿no? Entonces, pues primero fue de que dijeron de, pues, de cuando se solidificaban, bueno, ya fuera en el ambiente, afuera del cual ya explotaron el volcán, y los que se solidificaron adentro, que serían los plutónicos, ¿no? Y los volcánicos. Y después metieron como más teoría de como, no, pues también se dividen como por densidades, que va como, por ejemplo, como dice aquí. Y aparte de las densidades, también es por cuáles se cristalizan primero. Entonces van formando como capas. Que entonces primero se solidifican los olivino, creo, algo así. Y pues van a ir formando diferentes capas conforme se van solidificando, según su enfriamiento de cristalización. Y al final creo que las últimas que se cristalizan son, bueno, ahí están, la félsica. Y pues así fue como fueron evolucionando, ¿no? Exacto, ve. Como bien dices, la variabilidad de rocas ígneas en la superficie es mucha y no se puede explicar solamente con estos procesos de que unos se originan por descompresión, otros se originan por fusión, y entonces ahí tendrías pues 2 magmas diferentes. Pero ¿por qué hay tanta diferencia de las rocas ígneas, no? ¿Por qué está tan variado? Y pues el EATE se explica por esta evolución de los magmas, ¿no? Entonces Bowen, les digo, estudió esto en laboratorio. Pues agarró, fundió roca y después vio cómo se iba cristalizando. Entonces vio que lo primero que va a pasar es que se cristalizan los ferromagnesianos. Primero cristaliza un cristal de tetráedro silicio oxígeno con hierro y magnesio, que es un olivino. Después este olivino empieza a formar cadenas sencillas, que es un piroxeno,
Después el piroxeno empieza a formar cadenas dobles, que sería un fíbol. Y después esta anfíbol forma una estructura laminal, que sería una mica de biotita. ¿Se acuerdan? Entonces, este es el proceso de reacción de Bowen, que se va a dividir en dos. La reacción discontinua que le dicen, o ferromagnética, y la reacción continua o félsica. Entonces, los ferromagnéticos cristalizan primero, de esta forma, y de este lado cristalizan los félsicos. Entonces, primero va a cristalizar los felespatos de plagioclasa rico en calcio, después los felespatos ricos en sodio, ¿no? Y después los felespatos potásicos. ¿Se acuerdan de que es un felespato? Más común. Ya después las micas, la mica moscovita, que es la mica clara, y al final el cuarzo. De nuevo, sigan el proceso, ¿no? Formas, o sea, primero los felespatos, que son estas estructuras tridimensionales, pero el calcio tiene un punto de fusión más bajo que el sodio, entonces primero cristaliza primero y al final el potasio. Entonces por eso tienes a veces felespatos ricos en calcio, felespatos ricos en sodio o felespatos ricos en potasio, dependiendo cuál cristalizó primero, ¿no? Y después ya vas a tener la mica moscovita, que es la mica clara, y al final lo último que cristaliza es el cuarzo, porque es puro, o sea, o sea, a ver si con esto. A ver si con eso se entiende un poco más. Primero, cuando tienes el magma, y el magma empieza a cristalizar, acá abajo, va a cristalizar primero los ferromagnéticos. O sea, estos. Ya cristalizan y entonces van a formar la fracción sólida y van a estar abajo de la cámara magmática. O sea, abajo de las cámaras, magma basáltico pobre en silicio, porque es lo que cristaliza primero, entonces más denso se va hasta abajo. Y después va a cristalizar lo intermedio, o sea, un poco de micas, anfíboles, con un poco de feldespatos. Entonces vas a tener magmas andesíticos o intermedios. Andesíticos de los Andes, pero intermedios porque tienen composición química intermedia entre félsico y máfico. Y al final van a cristalizar los feldespatos, ricos en sodio y potasio, las micas, y hasta arriba el cuarzo, ¿no? Pues un magma riolítico rico en silicio. ¿Sí? Y entonces, por eso en una misma cámara magmática, aunque tengan el mismo origen, puedes tener diferentes tipos de roca. Entonces, por ejemplo, aquí vas a tener plutónicas, y todas estas rocas al salir y enfriarse acá afuera, van a ser otra cosa diferente a estas, ¿no? Simplemente porque se cristalizan en otro lugar. Y a veces también existe una cosa que se llama asimilación y mezcla de magmas. Por ejemplo, una cámara magmática ya madura, que está en este proceso de cristalización, llega una cámara magmática nueva y la funde y se mezclan y se da el proceso de absorbe cosas ya cristalizadas. Entonces es una evolución súper compleja. Entonces, tratar de entender, o sea, bueno, más bien para poder entender toda esta variabilidad de rocas ígneas intrusivas y extrusivas, pues vas a tener que entender este proceso evolutivo, ¿no? O evolución de los magmas. Profe, Mande. una pregunta. Entonces, por cada erupción volcánica, ¿se pueden obtener distintos tipos de piedras? Digo, de rocas. Ya me voy a enojar. Sí. Ahí es que Sí. se me fue. Digamos que hay dos grandes procesos. Uno, si es la descompresión, y ahí vas a formar casi puras rocas máficas. Y el otro, que es la subducción, ahí vas a formar o rocas félsicas o rocas intermedias. Pero sí, ya ahí depende de muchas cosas de todo esto. O sea, puedes tener una subducción y arriba tienes el eje neovolcánico de México, que vas a tener rocas de todo tipo. Entonces, para poder entender el eje neovolcánico, que vas a tener rocas variadas de todo tipo, pues vas a tener que entender esta evolución, ¿no? Entonces ya al final que les voy a empezar a decir, no, esto es félsico, esto es máfico y todos estos tipos de volcanes, pues vamos a tener que entender todo esto. Pero sí, o sea, en resumen, sí, Gracias. de nada.
Entonces, esta es evolución de magmas. Vamos a ir viendo los tipos de rocas ígneas y así, pero pues van a tener que entender esto. Entonces, cuando hay una erupción volcánica, tú vas a tener rocas que vienen de la lava, rocas plutónicas que vienen del magma fusionado acá abajo, depósitos piroclásticos y cenizas, que son lo que les digo, ya sea el flujo piroclástico, esta cosa que va a 100 kilómetros por hora, 400 grados centígrados, quemando todo el mundo, que después se solidifica y forma estos flujos, o la nube piroclástica, que puede llegar hasta cientos de kilómetros y ya después caer. Va a haber gases, que ya vimos, o lahares. Un lahar en realidad es lo que más mata gente en la erupción volcánica. Es cuando se comienza la ceniza, el lodo con el agua y forma una avalancha. Avalancha es como dicen comúnmente, pero el término es lahar. Y mata más gente porque es lo que más viaja. Viaja a 150, 200 kilómetros por hora, siguiendo todas las cañadas, y puede llegar a 300, 400 kilómetros del cráter, ¿no? Mientras que el flujo llega a 80, 70 y la lava, pues, en realidad la lava es lo que menos mata. O sea, puedes correr, ¿no? De ella. Lo que te va a matar es, lo que más mata es el flujo, el lahar o el flujo piroclástico. Entonces, rocas volcánicas, vas a tener, por ejemplo, la roca más común en Querétaro es esta, el basalto, porque el cimatario es lo que les voy a tratar de explicar cuando veamos geología de México. ¿Por qué chingados, perdón, tenemos un cimatario basáltico aquí en medio? No tendría que estar acá, ¿no? Pero ahí está, y es basáltico y es máfico. O sea, el volcán tendría que ser intermedio andesítico, como la Joya o como el Zamorano, que son volcanes normales. ¿Qué está haciendo un cimatario aquí? Un volcán escudo, ¿no? Entonces, ya después vamos a ver toda esta evolución de magmas aplicada en México, en geología de México, y vamos a entenderlo. Pero vean, la riolita es una roca félsica extrusiva. Entonces les pongo. La obsidiana es un vidrio, el pómex de Colón, obsidiana de Colón también, ¿no? Entonces, el 90% de todas las rocas son basálticas y el otro 10% son andesíticas. En toda la corteza terrestre, si hablas de corteza. Bueno, los depósitos piroclásticos, que son estos, ya sea el flujo o la nube, se dividen por su diámetro del fragmento. Si son menos de 2 milímetros son cenizas, si son entre 2 y 64 milímetros se llama lapilli o toba, que esto les digo que es la ignimbrita, la cantera. Y si tienen más de 64 milímetros, les dicen bloques, bombas o escorias, que son pues, esto ya rocas gigantes que lanzan, ¿no? Que pueden llegar a cientos de kilómetros. Y tienen esta forma como de bala de cañón, ¿no? Que hasta se hacen así, porque pues van fundidas y en el aire se van deformando y enfriando, ¿no? Quedan como casco de bicicleta. Entonces, estos son muy importantes, ¿no? Estos depósitos piroclásticos. Pues solo piensen en Querétaro y en la cantera, lo que más vas a ver. Sí, la escuela, ¿qué roca han visto en la escuela? En Joriquilla, ¿saben? ¿Sobre qué roca está la escuela? ¿No? ¿Nunca han visto los suelos de la escuela? Sí, Pura bueno, Jardín grava, profe. botánico. Jardín más de botánico, eso. ¿qué roca es? Pues se ven más que nada oscuras, ¿no? Que serían como máficas. Y he visto que tienen como, pues, como poros también. Tiene un montón de tezontle, ¿no? Este enzontle. Básicamente es depósitos piroclásticos. Hay una cosa que se llama eh, caldera Mascala. Por eso se llama el rancha Mascala del agua, se llama porque está dentro de esa caldera, ¿no? Entonces la caldera Mascala es un volcán félsico que se formó ahí, ¿no? Y de hecho la estructura geológica más grande de Querétaro. Uriquilla, la escuela, todo está dentro de esta caldera. Entonces la caldera tuvo estos flujos muchísimas veces, hace 4.6 millones de años. Y pues, la escuela está sobre estos flujos de la caldera, ¿no? O sea, imagínense esto muchas veces repetido, ya solidificado, y la escuela está arriba de ellos, ¿no? Y, ¿qué más?
Entonces, este tezontle, esta porosidad que tiene, todo esto es debido a estos procesos. Vean la cantera. Ah, perdón. Cállame, Félix. No, te esperes. No, Profe, es que tenía una duda desde hace rato, pero no lo quería interrumpir. de hecho, me agüito porque no me interrumpen. Y no me emociono por eso. O sea, por ejemplo, una de estas rocas ígneas, por ejemplo, como un cuarzo, nos dijo que tiene como diferencias de color por los minerales que tiene, pero estos como patrones, bueno, es que le voy a enseñar mi ejemplo. Tengo como esto, o sea, pero el patrón es como circular, entonces no sé si es por un cambio en la temperatura o por qué se hacen como esos patrones. El cuarzo que tú tienes ahorita, esa geoda, se formó por un proceso diferente. O sea, a ver, muchas veces va a haber fallitas. O sea, está todo el proceso mineral, va a haber fallitas. Entonces, la roca puede disolver los minerales, entonces disuelve el cuarzo. Entonces, las geodas, lo que tú ves, cuando luego ves entre rocas, ves capas, una capa, y luego ves una capa de roca y otra capa, y en medio un montón de cuarzo. No sé si has visto la estructura. Ese cuarzo, o todo el cuarzo que venden así, casi para la buena suerte, o los de estos, como que vas a ver en museos, se forman por proceso de precipitación. O sea, no es tanto una erupción volcánica. O sea, tienen que ver, o sea, la fuente del cuarzo es la roca ígnea, ¿no? Pero va el agua que lleva estos cuarzos y los va depositando. Entonces van cristalizando. Y el cuarzo va cristalizando por núcleos de cristalización. Entonces tu roca es varios núcleos de cristalización. O sea, hubo un hoyo, por así decirlo, o sea, y por ahí pasó mucho el agua, y esta agua lleva estos minerales de cuarzo y fueron precipitándose. Y por eso tienes así como núcleos de... Pero, Gracias. no, de nada, pero es lo mismo, o sea, vas a tener fallitas, y entonces el agua pasa, disuelve, rompe estos cuarzos y los deposita en esos lugares. Bueno, Y entonces, última pregunta. no, Y entonces esos como colores azules, bueno, ¿sabe de qué minerales son? nada, o sea, exactamente qué colores, qué mineral, y en realidad son combinaciones. Pero es flor, bromo, cromo, todas esas cosas como trazas, y son cantidades de traza, pero no sé qué color de qué cosa es. Ok. Pero, no, o sea, está fácil buscarlo. Bueno, lo voy a buscar, pero en la creo que es combinación. O sea, no son un elemento, son combinación de, pero pues la verdad no sé. No sé qué elemento de qué color. Está bien. Gracias, profe. No, de nada. Y vean, esto, pues seguro todos han visto la cantera. ¿Por qué somos el lugar con más cantera en el mundo? ¿Alguien sabe? ¿Por qué todo está hecho de cantera? Está bien chido. Una vez que estaba en la maestría, fuimos a hacer un estudio a Oaxaca de por qué hay tanta cantera en Oaxaca y la variedad de cantera y todo eso. O sea, todo esto tiene que ver porque estamos en el eje neovolcánico, ¿no? Una cosa súper... El eje neovolcánico de México es el arco volcánico más raro del mundo, así de simple. Entonces, estamos viviendo, justamente en Querétaro nosotros estamos viviendo en el lugar geológicamente y volcánicamente más raro del pinche mundo, imagínense qué tan chido esto es. Y no lo digo yo, ¿no? Lo dice Luca Ferrari en la mera onda en Geotectónica de México. Esto, o sea, por eso tenemos un volcán La Joya, que es un volcán intermedio andesítico, estratovolcán. Tenemos un cimatario, que es un volcán basáltico, y tenemos una caldera Amascala, o sea, tres estructuras geológicas de origen totalmente diferente que en ningún lugar del mundo casi las vas a encontrar en la misma ciudad. O sea, en mi pueblo están también combinados, o sea, es parte de la misma geológicamente. Y es súper raro, o sea, he visto a geólogos que van nomás a ver esto, ¿no? O sea, dicen, no manches, así. Y, y es muy raro encontrar tantas estructuras geológicas diferentes en el mismo lugar. Por eso Querétaro es tan raro, ¿no? Geológicamente. Y tan diverso. Bueno, entonces, las canteras
que son estas nubes piroclásticas, imagínate, van bajando, se depositan y todas están calientes y se medio fusionan. Se llaman fusión de todas. Y entonces lo que tú ves es esta ceniza volcánica con rocas, cristales, pómex, cosas que se va llevando. Vean un día las iglesias y van a ver lo mismo. Entonces todos son depósitos piroclásticos de toba. Y el color pues depende de la composición química, de la cristalización de cada lugar. Por eso hay canteras de diferentes colores. Amealco, Huichapan, aquí donde soy, bueno, más o menos. Pero esta es la cantera de Huichapan, de Apaseo. Sí, dime. Profe, entonces todas las canteras están formadas por depósitos piroclásticos. Ok, gracias. Siempre están al lado de un volcán. Y sobre todo si tienes un volcán félsico. Vamos a ver volcanes adelante, todo esto chido. Pero hay 3 tipos de volcanes. Escudo, como el cimatario, que tiene un origen basáltico. Que como el magma solo fluye, forman como un escudo de Capitán América. Por eso si ves el cimatario es un escudo gigante que es más ancho que alto. Tienes volcanes intermedios, andesíticos o estratovolcanes, es sinónimo todo esto. Estos volcanes quieren decir que tienen una composición andesítica y entonces lo que van a hacer es erupciones volcánicas repetitivas. Entonces, esos son más altos que anchos, Zamorano y La Joya. Entonces, eso tiene composición intermedia. O vas a tener cosas que se llaman calderas, que tienen composición félsica y ahí no hacen tanta erupción, o sea, esos sí hacen erupción, pero son gigantes. Es que tendría que explicarlas, son muchas cosas que las voy a meter. Pero digamos que tiene composición félsica y esos son los que más forman canteras, porque son muchísimos depósitos piroclásticos. O sea, recuerda, la roca félsica tiene muchos gases, entonces forma muchísimos depósitos piroclásticos y va a formar mucha cantera. Y pues son los 3 volcanes y los 3 los tenemos aquí pegados. Entonces por eso es raro. Súper raro. Bueno, entonces este es el resumen de todo lo que hemos visto. Hay 8 tipos de rocas ígneas, básicamente, que se dividen en su composición química o su estructura cristalina. Hay 4 por composición química: félsica, intermedia, máfica y ultramáfica. Como pueden ver, la ultramáfica es casi puro ferromagnesiano, piroxeno y olivino. Pues así, sí se entiende, ¿no? Aquí están los minerales, todos los minerales que hemos visto y su composición. Entonces, los minerales oscuros, que son máficos o ultramáficos un 90 y tantos % de ferromagnesianos, y máficos un 60, 70, 80% de ferromagnesianos, y lo demás, otra cosa. ¿Sí? Intermedios, como aquí se ve, es micha, 50, 40% ferromagnesianos, y los demás plagioclasas, ¿no? O sea, claros. Y félsicos, lo que vas a tener principalmente cuarzos, feldespatos o plagioclasas, y muy poquitos máficos. Aquí están las micas, moscovita y biotita. No son tan importantes en abundancia como los demás. Y entonces, estos son los 4. Cuando les diga félsicos, intermedios o máficos. Ultramáficos nunca vamos a encontrar acá arriba. La peridotita o la comatita son los que van a formar la astenosfera. Están ahí abajo. Acá arriba muy pocas vamos a tener ultramáficas. Pero es importante porque peridotita es la principal componente de la astenosfera. Entonces, ¿qué pasa cuando derrites la peridotita y la elevas? Pues vas a formar roca basáltica. Bueno, entonces, ¿por qué les digo que son 8? Aquí estamos viendo 4. Las otras 4 es donde cristalizan, ¿no? Si cristalizan abajo o cristalizan arriba, ¿no? Aquí se pueden ver. Entonces, granito, félsicas, intermedias o máficas. Así los vamos a dividir. Y a su vez, por ejemplo, si cristalizan abajo, van a formar una textura fanerítica, o sea, quiere decir que cristales grandes, o si cristalizan arriba, cristales pequeños, abajo, arriba, abajo, arriba. ¿Sí? Vean, vamos a ver con ejemplos.
Tú tienes unas rocas félsicas, que quiere decir que principalmente minerales claros y muy pocos oscuros, ¿no? Son las rocas félsicas. Y las rocas félsicas vas a tener dos, una plutónica y una volcánica, ¿va? La plutónica pues, se cristalizó con mucho tiempo y vas a formar cristales grandes. Y la volcánica, pues cristalizó tan rápido que vas a formar cristales muy pequeños que no puedes ver a simple vista. La plutónica se llama granito y la volcánica se llama riolita. ¿Va? Granito y riolita. Entonces, la misma composición química lo que lo diferencia es su estructura cristal. El granito es lo que forma principalmente todos los continentes, porque recuerden, las cámaras magmáticas la mayoría cristalizan abajo, muy pocas llegan arriba. El magma muy félsico que llega hasta arriba y forma una roca volcánica va a ser riolita, ¿no? Pero la mayoría va a cristalizar abajo y va a ser granito. Por eso el granito es la roca más común en los continentes. Y el basalto, la roca más común en las cuencas oceánicas, ¿no? Sí, vamos chido hasta ahorita. O sea, es lógico. O sea, vas a ver cristales grandotes porque se enfrió y cristales pequeños. Las rocas intermedias, que quedamos que es mitad félsico, mitad máfico, a su vez vas a tener también dos, andesitas y dioritas. Andesitas son las volcánicas y las dioritas son las plutónicas. Entonces, por eso la andesita es la roca más común en los volcanes. ¿Por qué? Pues porque vas a tener, recuerden, esto es por subducción, ¿no? Entonces, en la subducción, tú vas a formar magma máfico que tiene que atravesar toda una corteza granítica. Entonces, este magma máfico, mientras va atravesando la corteza granítica, lo va absorbiendo parcialmente. Entonces, cuando llega arriba y forma el volcán, ya es Michi Micha. O sea, era máfico, pero absorbió algo granítico y se volvió intermedio. ¿Sí? Entonces, por eso es andesítico. Entonces, andesita va a ser la volcánica y diorita la intrusiva. Y la roca más común de todas en el mundo se llama basalto y es la roca máfica intrusiva, o sea, que se cristaliza abajo. Y gabro es la roca, perdón, extrusiva que se cristaliza afuera. O sea, va a ser, el basalto se forma principalmente en esta descompresión, en la dorsal oceánica, descomprimes, tienes una roca con mucho hierro y magnesio, entonces al descomprimirlo, esta roca la fundes, entonces cuando se eleva, llega arriba y se cristaliza, y cuando se cristaliza va a ser una roca basáltica, ¿no? Porque tiene mucho hierro y magnesio. Y la poquita que cristaliza abajo se llama gabro. Entonces, sí quedó claro los 8 tipos de rocas. Estas no se las, digamos que son 6 las más importantes. Las félsicas, intermedias y máficas, y a su vez granito riolita, diorita andesita o gabro y basalto. Y si nos vamos a las que más vamos a usar, va a ser granito, porque es la más común en los continentes, andesita, porque es la roca volcánica más común, y basalto, porque es la roca más común de todas, ¿no? Ya nos den 10 minutos y ya acabamos, ¿no? Les explico cómo se origina cada una. Vean, esto es la historia de las rocas en la Tierra, desde su origen hasta la actualidad, y esto es el porcentaje de estas rocas en la superficie. Al principio, todas las rocas en el arqueano eran unas cosas que se llaman tonalita, trongemita, granodiorita. No me importa que se ponga el nombre, lo único que son rocas granodioríticas, o sea, rocas félsicas que se enfriaron muy lentamente. Y después estas rocas, una vez que la Tierra se fue enfriando, fueron desapareciendo, ¿no? Actualmente. Pero son la base de todos los continentes, son los escudos, son estas rocas granodioríticas. Y después tenías comatitas, otras rocas que se forman en ambientes muy calientes, pero que ya no existen actualmente, todas desaparecieron. Por ejemplo, tenía las BIF, formaciones de hierro bandeada, que pues, también desaparecieron cuando se oxidó todo el mundo. Pero las rocas, por ejemplo, que están aumentando son las andesitas y los carbonatos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ahorita un montón de andesitas y un montón de carbonatos y cada vez menos granito?
Los carbonatos quizá podría ser por lo que mencionó de que muchos organismos los utilizan. Sí, o sea, cada vez hay más carbonatos porque hay más proceso, o sea, todo el dióxido de carbono que está saliendo de erupciones volcánicas va a estar siendo fijado en estas rocas. Entonces, la vida es clave aquí porque están haciendo sus esqueletos y se están acumulando. Entonces, mientras pues, ven el Paleozoico se dispara, pues porque empiezan los esqueletos internos y externos. Ven cómo se disparan los sedimentos carbonatados. Y las andesitas, alguien más. Para saber si siguen aquí o nomás ponen la clase y se van a hacer. Pues es lógico, es lo que les acabo de decir, ¿no? Este proceso de subducción pues, va acumulándose con el tiempo. Mientras más subducción haya, más andesitas va a haber, ¿no? Más procesos de volcanismo va a haber. Todas las andesitas y los sedimentos están aumentando y las granodioritas están disminuyendo. Entonces, el granito, que les digo que se forma en este proceso. O sea, al principio se formaron estas tonalita, trongemedita, granodiorita. Les digo, son como las bases de los continentes. Estas se formaron simplemente rocas félsicas que cristalizaron. Entonces formaron los primeros microcontinentes, así chiquititos, ¿no? Que son que le dicen el cratón, ¿no? En español. Y entonces este cratón es lo primero que había, en un 99% era oceánico y solo 1% era granito continental. Y de pronto, a través del tiempo, está empezando este proceso de subducción, ¿no? Y cuando se subduce, quiere decir que de un lado, cuando se subduce, quiere decir que se está hidratando el manto y la corteza, se forma este magma, asciende, y cuando enciende, la mayoría del magma se queda formando granito acá abajo. Esto está haciendo que los continentes crezcan desde su centro, ¿no? Todas estas camas magmáticas al estar enfriando, están aumentando la corteza continental. Pero también, esta magma va haciéndose, va formando también andesitas. Vean, la andesita se forma por este proceso. Está la subducción, formas este magma, el magma asciende y es granito félsico, ¿no? Y va ascendiendo y va depositando. Y cuando va ascendiendo, les digo que va absorbiendo la propia corteza y se va haciendo intermedio, o sea, se combina todo. Entonces, cuando llega arriba, forman andesitas. Los volcanes van a ser andesíticos por este proceso, ¿no? Entonces, mientras más subducción haya, más andesita va a haber abajo, perdón, arriba, y granito acá abajo. Pero lo que les digo que el basalto se está formando en el proceso de la dorsal oceánica, de la descompresión. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, el basalto es por descomprimir y asciende y forma las dorsales oceánicas, el suelo oceánico. Y después esto empuja, este suelo oceánico que ya estaba, se subduce y el proceso de subducción forma los otros dos tipos de rocas ígneas. El granito, que es el más importante intrusivo, y la andesita, que es el más importante extrusivo. Ya en resumen son esos los tres procesos más importantes de formación de rocas ígneas. ¿Sí, dime? Entonces, ¿el cimatario se formó por una descompresión? O bueno, o sea, es que mencioné que estaba formado por basaltos, pero... El cimatario, como te dije, es una cosa súper rara. El cimatario tuvo que ver porque una dorsal oceánica que del Pacífico invadió México. O sea, la dorsal oceánica que es del Pacífico, que ahorita está ahí, se metió dentro de México. O sea, el cimatario es una dorsal oceánica continental. O sea, es una manera súper rara. Pero espérame, de la Geología de México, porque necesitamos ver mucho para que entendamos eso. Pero créanme, yo no les voy diciendo, ahorita me recordaste. Vamos a terminar rocas, yo creo que en dos semanas, una semana por ahí. Y nos vamos a meter tectónica, placas y geología de México.
Y para esto, el proyecto final, me van a hacer algo parecido a lo que me hicieron. Me gustó tanto sus videos que ahora van a tener que hacer algo parecido, porque ahora sí ya los voy a usar. Ya los estoy usando para difusión. ¿Videos otra vez, jeje? Sí. O sea, me encantaría que fuera un taller, pero no se puede. O sea, me encantaría que hicieran un taller y que lo dieran a niños o a comunidades y así. Pero como no se puede hacer talleres, que es lo que siempre les pido, Un tutorial, jeje. como que un tutorial. Pues no sé, de algún tema que nos vaya a dejar, jeje. No, van a hacer un video. Y van a hacer un video de geología en Vico. Entre todos va a ser grupo, ya les diré después. Pero, pues vamos a hacer un video de difusión de la ciencia sobre cómo se formó México. ¿Cómo para cuándo es esto, profe? Para final de año, no se apuren. O sea, bueno, final de semestre, como la primera semana de mayo. No, Ok. junio, perdón. Ah, vale. Sí, tenemos mayo, clases todo mayo, ¿no? No sé, yo tampoco. Pero nos falta abril y mayo. Y ya les explicaré bien. Pero, pues no sé, si no quieren video, puede ser otra cosa. O no sé por qué. ¿No les parece chido el video? Les hicieron cosas súper chidas, ¿por qué no? Y creo que es lo más ad hoc para esta onda virtual. Eso Pero, sería en equipo, ¿verdad? O grupal o algo así. no. Déjenme ver. Les digo el miércoles bien toda esa información. Porque igual cambio todo y para no decirles algo ahorita y después se me ocurre otra cosa. El miércoles les defino todo chido. ¿Va? Ya les divido equipos y todo eso. Pero yo creo que va a ser por parejas. O sea, somos bien poquitos, 5 equipos, ¿no? Entonces va a ser por parejas. Para que vayan haciendo vayan haciendo parejas. Y el próximo miércoles, ya que tengan parejas, ya les doy temas y todo eso, cómo va a ser y todo. Sí, profe. Bueno, entonces ya para acabar por hoy, también para no empezar con tantas cosas. Bueno, las rocas piroclásticas son los otros tipos también, son rocas ígneas, lo dicen depósitos o rocas piroclásticas. Está la toba, está la brecha, que les digo que depende, ceniza, toba o brecha, son los 3 tipos de rocas piroclásticas. Y depende del tamaño del granito. Ceniza menos de 2 milímetros, entre 12 y 64 milímetros toba, y más de 64 milímetros brecha. Entonces son todos los tipos de rocas ígneas. Ah, bueno, obsidiana y pumita. Y ya hasta aquí le dejamos por hoy. La próxima clase vamos a ver rocas sedimentarias. Vamos a ver dos procesos que quiero que ya tengan muy claro, que es meteorización y erosión. ¿Sí los han leído ya? ¿Alguien no? No tengo ni idea de qué. Pues Sí, repásenlos, revísenlos y revisen los que no han leído, los que ya, pues ya, está chido. Pero vamos a ver estos procesos, o sea, el viaje que llevamos hasta ahorita es es roca fundida que llevas a la superficie y cristalizas. Y una vez que las cristalizas, formas la corteza, ¿no? Les digo, el viajecito del cimatario, y aquí empieza. Ahora vamos a ver qué pasa una vez que ya se formó el cimatario. Si el cimatario es una roca basáltica, la joya es una roca andesítica, ¿no? Y la caldera Amascala es una roca félsica, es una riolita, ¿no? Con granito abajo. Y entonces tenemos 3 tipos de rocas ígneas aquí en Querétaro. ¿Y ahora qué va a pasar después? ¿Cómo hacemos para que estas rocas ígneas las transformemos primero en sedimento, después en roca sedimentaria, ¿no? Esa transformación física y mecánica y química, perdón, mecánica y química de las rocas. Y pues cómo se vuelven rocas sedimentarias. Querétaro, digamos, es volcanes, rodeado de volcanes, y en el medio tenemos una cuenca sedimentaria, es un paleolago gigante de 200 de metros de sedimentos lacustres con un montón de eventos eruptivos ahí en medio, ¿no? Y que ahorita es el río Querétaro. Entonces,
Es una cuenca fluviolacustre, formada por ríos y un lago en el pasado, rodeado de volcanes. Entonces vamos a entender ahora cómo se forman estos depósitos fluviolacustres. ¿Va? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo chido? Nada más una duda de curiosidad, más que nada. ¿No? ¿Sí? Cuando toman muestras pues, de la roca, ¿quitan la parte que está expuesta o se la dejan? Hay dos, cuando buscas rocas aflorantes se llama una roca que ves en la superficie. Y lo que buscas le dicen rocas frescas. O sea, la roca en la superficie ya está meteorizada. O sea, el agua, los líquenes, todo eso lo están echando, ¿no? Entonces, para estudiar una roca, lo que haces es con un pico, rompes toda esta roca ya expuesta, meteorizada, y te vas a la roca fresca. Y tienes que tener una roca que esté in situ. Una roca rodada no te sirve porque no se adona bien. A menos que estés viendo sedimentos. Pero te vas al lugar de origen y roca fresca. ¿Ok? Sí, Y la chupas. gracias. Tienes que chupar toda la roca, si no, no cuenta. ¿En serio? No sé por qué he ido con geólogos y paleontólogos y cualquier cosa que ven la chupan. Y pues yo lo hago, nunca he entendido por qué, pero por 9 años he chupado rocas. Entonces, si tú ves una roca, agarras una muestra y la chupas. Y no sé para qué, pero yo lo hago, ¿no? Y ya, y en realidad es porque como se ve más chido en fresco. Y ya. Pero ya después vamos a chupar rocas. Cuando hagamos el... Ok, Ah, sí, gracias. cierto. O sea, ya recuerden que vamos a hacer la práctica de identificación de rocas y lo vamos a hacer como medio virtual. Pero pues tienen que ya tener su colección. Entonces, eso va a ser en unas 2 semanas, ¿no? Yo creo que de este viernes en 8 vamos a hacer la práctica para que vayan juntando unos mínimo, unos 10, va a ser individual, 10 tipos de rocas o minerales. Y pues vamos a tratar de identificar, ¿no? Con lo que tenemos en casa, que es una lupa y pues ya básicamente es lo único que vamos a poder tener. Nadie tiene ácido clorhídrico al 10%. Pero, pues ya lo hemos hecho, entonces se puede. Vamos como una clave dicotómica, tratar de identificar. Pero bueno, entonces nos vemos el miércoles para continuar roca cementaria, ¿sale? Sí, Ok, profe. Gracias. gracias, nos vemos. Todos. No lleguen tarde el miércoles, o llegan todos tarde. Sale, profe, bye. Es cierto, profe.